A partir de este momento, en el Info, la entrevista del día. La ley 20.431, conocida como Ley de Muerte Digna, fue aprobada por el Parlamento el 15 de octubre de 2025 y reglamentada por el Poder Ejecutivo la semana pasada. De esta manera, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia por vía legislativa, a diferencia de Colombia y de Ecuador, donde se dio a través de fallos judiciales. En esta jornada, a las 19 horas, se realizará una conferencia de prensa en la cual las autoridades de la salud informarán sobre la reglamentación de esta ley y los procedimientos asociados en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Para conversar sobre este tema estamos con Luis Galo, doctor en medicina, cirujano pediátrico, ha ejercido su profesión en la Cooperativa Médica de Canelones, COMEPA, en el Centro Hospitalario Pereira Rosselli y en la Cooperativa Regional de Asistencia Médica Integral CRAMI, entre otros centros asistenciales. Diputado desde 1995, si no nos falla los datos, actualmente diputado suplente de José Carlos Maía por Asamblea Uruguay, sector Serenistas. Doctor Luis Galo, un placer poder reencontrarnos con usted ahora desde aquí, desde las ondas de Radio Fénix. Bienvenido. Un gusto, como siempre. Bueno, ¿qué hay para decir que no se haya dicho o qué hay para decir que sea necesario reiterar con respecto a este tema? Bueno, realmente hoy es un día histórico para el Uruguay porque se va a presentar justamente la reglamentación de la ley. Por lo que hemos estado conversando con las autoridades del Ministerio durante la reglamentación, no van a haber ninguna sorpresa, simplemente se reglamenta la ley y hay algunos puntos que quedaban a criterio de la reglamentación en el proyecto de ley, pero hoy, a partir del día de hoy, se crea un derecho fundamental que es el derecho a poder decidir libremente el final de la vida bajo determinadas circunstancias muy precisas que están justamente en el artículo 2 de la ley, que son aquellas personas que la reglamentación lo dice con claridad, aquellas personas mayores de edad de 18 años, de nacionalidad uruguaya o ciudadanía uruguaya, pero que además las personas extranjeras que lo quieran practicar tienen que acreditar residencia en el Uruguay, tendrá que ser enfermedades terminales, incurables, irreversibles, que lleven progresivamente a un deterioro de la calidad de vida y con sufrimientos insoportables. Todo eso tiene que darse para que la persona pueda solicitar la eutanasia. Y eso está bien explicado, digo, con las mismas palabras que el proyecto, que el proyecto y ahora que la ley. O sea que no hay mayores novedades. Las novedades o lo que habla la reglamentación concretamente, vamos entendiendo que va a ser presentada esta noche. Yo tengo versiones durante el trabajo, digamos, que se estuvo realizando. No creo que haya modificaciones sustantivas a lo que digamos, pero por ejemplo, cuando la ley habla de que en el caso de que haya una controversia entre el médico tratante y el consultante, póngale que el médico tratante diga que hay que hay criterios para la eutanasia y la segunda consulta, que es obligatoria, dijera que no, ahí se forma un tribunal médico. La ley prevé que ese tribunal esté compuesto de un médico de la especialidad de la patología que tenga la persona. El segundo médico necesariamente tiene que ser un médico psiquiatra y el tercer médico quedaba a criterio de la reglamentación, y la reglamentación habla que tiene que ser un paliativista, cosa que nos pareció muy bien que el paliativista entrara, digamos, en la consideración de esa tercera opinión. Luego, otra de las cosas que permite concretamente la reglamentación era que en algún momento la ley decía de que el paciente podrá optar dónde solicitar la eutanasia, dónde realizar la eutanasia, y eso le daba criterios de que podía ser en cualquier lugar
la manifestación de eutanasia y la realización de ello. Eso quedó determinado específicamente en la reglamentación, que eso será en el domicilio del paciente, si las condiciones lo permiten, y de lo contrario en el centro asistencial donde se asiste el paciente. Esos son los dos grandes, digamos, y después definiciones y otras cosas que realmente es muy difícil memorizar, que van a estar muy bien explicadas esta noche en la reglamentación de la ley. Cuando usted se refiere, se habla de paliativista, estamos hablando de un médico también, o médica. Por supuesto, no. Ese tribunal está constituido por 3 profesionales médicos. Uno tiene que ser de la propia especialidad, supongamos que se trate de un cáncer terminal, tendrá que ser un oncólogo. El segundo médico tiene que ser un psiquiatra y el tercer médico ahora sí tiene que ser un paliativista que conforme ese tribunal de alzada para la posibilidad de la realización de la eutanasia. Lo preguntaba para reforzar la idea de que están dadas todas las garantías para la aplicación de esta ley. Absolutamente, todas las garantías. Estos especialistas van a ser proporcionados por la institución. Obviamente las garantías ante la admisibilidad, que se le llama, se admite que el paciente pueda someterse a la eutanasia, queda rigurosamente escrito en la historia clínica y con testigos que no tienen que tener relación directa con él. Eso le da garantías al paciente. Por otro lado, también le da garantías al personal técnico, porque también la objeción de conciencia es uno de los temas fundamentales. El equipo de salud que la institución le dé a ese paciente puede ampararse en lo que se llama entonces la objeción de conciencia, y eso queda estrictamente estipulado en la dirección técnica de la institución a que se atiende el paciente. O sea que están dadas todas las garantías, tanto para el paciente como para el personal médico. Usted ha estado en el tema desde los inicios, digamos, de todo este proceso. ¿Ha sido arduo llegar hasta este momento o es un Sí. proceso lógico? No, es un proceso lógico y arduo. Ajá. Porque cuando se trata de generar conciencia, de generar derechos, de generar libertades para la toma de decisiones, la sociedad tiene que estar preparada. Y esto lo empezamos a construir hace aproximadamente 9 años, Sí. que empezamos a transitar en la redacción de este proyecto de ley. Primero el doctor Ope Pasqué con el suyo, después luego nosotros con el del Frente Amplio, otro que tenía otro enfoque, que generaba derechos, y ahí se hizo un trabajo conjunto con el proyecto del doctor Ope Pasqué y se llegó a esta síntesis que hoy es ley. Eso llevó a que recorramos el país 2 o 3 veces contando los alcances de este proyecto de ley. Mediante encuestas en los últimos 9 años por distintas empresas, por las empresas más importantes del Uruguay, ya sea a través de organizaciones como el Sindicato Médico del Uruguay y otras instituciones, han hecho un seguimiento del estado de opinión pública al respecto, y los guarismos son altísimos, 75-80% de aprobación, nos llevó a la instancia de que el Parlamento Nacional lo aprobara con unas cifras muy elevadas, digo. No me acuerdo exactamente ahora, pero estamos hablando de arriba de 52, 53 legisladores en la Cámara de Diputados y de 20 senadores en la Cámara, 19 o 20 senadores en la Cámara del Senado. O sea que lleva un proceso arduo de trabajo, pero con un grado fue una de las leyes que más se ha discutido en el Uruguay, donde han habido foros, donde acá la parte religiosa, la parte ética, la parte moral está vinculada. Entonces eso fue un rico debate de la sociedad que terminan, cuando se encaran las cosas bien, con la aprobación de esta ley. En algún programa que veíamos,
preparando esta entrevista, usted ejemplificaba muy bien diciendo, bueno, yo no me imagino a nadie yendo a golpear la puerta de un consultorio para decirle, yo quiero transitar por este camino, sino que va a ser producto de todo un tratamiento que derive finalmente en la posibilidad de recurrir a la eutanasia. Exacto, yo la verdad que en tantos años de experiencia como médico no me imagino estar en el consultorio y recibir un paciente apuntado en la policlínica y que me venga a solicitar la eutanasia. Ujú, Normalmente se trata de pacientes que tienen enfermedades crónicas, terminales, ujú, que están asistidos con un equipo interdisciplinario. Imagínense el momento de poder decidir sobre, sobre, sobre solicitar la eutanasia, el sufrimiento que está teniendo esa persona, y es el médico tratante claro. el que realmente está en condiciones de saber si la persona padece los sufrimientos que dice tener, tiene la historia clínica, digamos. Yo creo que esa es la persona la indicada para determinar si la persona está capacitado, está queriendo la eutanasia de verdad o está simulando, digamos, le parece. Ujú, Por eso la garantía es de una segunda opinión, ¿no? Una segunda opinión que también tiene que ser proporcionada rápidamente por la institución y tiene que revisar al paciente en forma presencial, no solamente leer la historia, sino que tiene que interrogar al paciente, tiene que ver todos los exámenes paraclínicos que tiene el paciente para arrojar el resultado y que garantice que el paciente tiene la enfermedad que dice el médico tratante. ujú. Ya finalizando, doctor, usted también decía hace unos minutos, bueno, hay que esperar o hay que trabajar para que la sociedad esté apta para este tipo de decisiones. En ese sentido, se entiende que también desde los medios de comunicación se juega un rol importante en estas consideraciones. Por supuesto, yo creo que la prensa en todo este periodo fue muy colaborativa Mm, y lo trabajó con seriedad el tema. En programas donde ha habido debates entre distintas posiciones, siempre, o generalmente, mejor dicho, porque a veces salimos de la norma, mm, generalmente se ha tratado con mucho respeto este tipo de temas que cortan a la sociedad transversalmente. claro. Acá no hablamos de partidos políticos, sino hablamos de conciencia, de libertades, de opinión. La prensa juega un rol muy importante. Y también va a ser muy importante el rol que va a jugar de aquí adelante en la transmisión de las discusiones, en fin, en dar publicidad. Por ejemplo, en el caso nuestro, hemos recibido opiniones no, consultas de la prensa para que proporcionemos datos de pacientes que han solicitado, que van a querer solicitar y yo con mucho respeto le digo que no, que me Claro. parece que estos temas no deben ser de publicidad, sí de transparencia de procedimientos. Si la persona quisiera contar, está en todo su derecho a contar que va a transitar por este periodo, pero hacer circo de este tema tan crucial y tan importante no nos parece adecuado. Clarísimo, doctor Luis Galo, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana en el Info. No, a las órdenes como siempre y nos estamos reencontrando. Un Claro que sí. abrazo grande. Otra parte. Hasta aquí la entrevista del día en el Info.